pero sí, por lo menos ahí estamos grabando entonces esta sesión especial del Delirio Cine Club con una tremenda invitada. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación y que haya querido compartir también con nosotros un ratito. Mari Carmen de Lara Rangel, que es profesora licenciada en cinematografía, con una maestría además en violencia de género, que es justamente lo que queremos ahondar y aprovechar en esta oportunidad, y una talentosísima directora tanto de films como de documentales. Y el documental que nos reúne hoy en día es justamente No es por gusto, un documental eh, que a mí personalmente me gustó mucho y quisiéramos ahondar un poco en esa conversación, Mari Carmen. Em, a mí en particular me agradó mucho la forma en que se tomó el tema de la visión de lo que es ser mujer y el estigma que pueda tener una profesión como la de la prostitución y todo lo que pasa obviamente a raíz de lo mismo. Pero ese parámetro de cómo lo presentas en el documental lo encontré pero fantástico, porque me quedé mucho rato pensando en eso. Cuéntanos cómo partió primero la idea de hacer esta grabación en torno a estas historias. Bueno, mira, éramos estudiantes de la Escuela de Cine, Maru Tamesi y yo. Maru fue la codirectora, ella ya falleció. Y nosotras en la escuela teníamos oportunidad de elegir un tema para hacer un documental. Este documental fue en realidad nuestro trabajo de segundo año de la Escuela de Cine, que nos proporcionaba el equipo y nosotras poníamos los recursos extra para filmar. Entonces, muchos de quienes participaron eran compañeros. En esa época no había tantas mujeres fotógrafas, eran 16 milímetros, y, y algunas compañeras en la investigación. La investigación fue un proceso muy largo, fue un proceso de un año. Había muy poco escrito. Yo creo que este mediometraje es el primero en torno a este tema sobre el trabajo sexual, que en esa época todavía no se consideraba como un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotras decidimos aproximarnos desde una metodología de investigación participativa. Es decir, que las mujeres también podían opinar qué temas les interesaba que fueran tratados. Nosotras obviamente queríamos hacerlo de una manera respetuosa, ¿no? De una manera en que entendiéramos las condiciones que ellas vivían, porque en la mayor parte de nuestros países los sistemas de prostitución generalmente consideran delincuente a la mujer y al hombre que acude a ellas, ¿no? Y además de eso, en esa época había una cárcel aquí en México que se llamaba La Vaquita, y Ya. estamos hablando de un nivel de trabajo sexual que eran mujeres con condiciones económicas muy marginales, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay todo tipo de trabajo sexual. Ahora, bueno, hay call girls, ahora hay chicas que, por ejemplo, a través del call girl pueden pagar sus estudios, cosas por el estilo. Pero entonces la idea era acercarnos sin prejuicio, entender cuáles eran sus situaciones y de alguna manera romper con la idea que había en el cine mexicano, sobre todo que en esa época hacía muchas películas sobre las ficheras, las taloneras, que así les llaman en algunos casos a las mujeres que están en la calle, se les dicen taloneras, ficheras a las que fichan para bailar. Y había muchas películas comerciales que siempre trataban el tema de manera inverosímil y de manera en que las mujeres eran poco consideradas como sujetos de sus historias.
nosotras decidimos abordarlo desde otra perspectiva y romper con esa visión, porque ya estábamos participando con el colectivo, ya teníamos una militancia feminista, era el feminismo de los 70s, 80s, esta película se filma a finales se filma en 79 y la terminamos en 80, y era un poco como revisar cuáles eran las problemáticas que ellas se enfrentaban por un lado, cómo manejaban el espacio público, era otro de los bloques que a mí me parece que en general las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, eso ha cambiado en los años recientes un poco, pero en esa época, caminar en la calle, moverse en ese tipo de espacios, pues ellas lo ejercían un poco como lo ejercen a veces hombres con el acoso masculino. Aquí había un acoso hacia el cliente, digamos, ¿no? Ese juego que ellas establecen. Y luego también nos interesaba la parte de la maternidad, ¿no? Y también, Sí. digamos, a partir de todo eso fue muy difícil conseguir quienes decidieran aparecer en imagen, porque pues nuestros países son países religiosos, hay una doble moral, generalmente no se considera, digamos, se considera pecado este tipo de trabajo, pero la familia o el mismo cura viven de ellas, ¿no? Entonces, como encontrar esas contradicciones. Y bueno, te digo, fue un trabajo muy largo de investigación, de contacto, de filmación, fue en condiciones bastante difíciles porque no había las cámaras con la luminosidad que tenemos ahora, ¿no? Entonces, todas esas condiciones nos fueron llevando a esto, a concretar una película que después ellas vieron antes de que saliera al público. No sé. Pero yo siento que a lo mejor falta de técnica en la expertise sí ayuda muchísimo a que el documental sea aún eh, más real, más cotidiano. Incluso esa oscuridad que de repente tú comentas dentro de la filmación ayuda justamente a conectar de otra forma con quien está contando su historia. Sí, porque de hecho, por ejemplo, en esas calles del centro de la Ciudad de México, yo filmé muchos años después y fue verdaderamente un cambio importante en términos de la violencia que había allá en la zona. O sea, siempre había sido una zona considerada violenta y una zona marginal, pero los años subsecuentes sí fueron cambiando mucho las condiciones, a tal grado que cuando yo hice un segundo trabajo fílmico ahí que se llama No me digas que esto es fácil, ya no me atreví a entrar como documental porque ellas podían ser agredidas. Entonces ya entré en una reconstrucción con testimonios de ellas a hacer una ficción, ¿no? Porque era sobre cómo las enganchaban ahora, ¿no? Que esos todavía existen en México, o sea, enganchan a las chavas jóvenes que vienen de las poblaciones lejanas marginales, generalmente vienen a buscar trabajo doméstico y entonces muchas veces en la estación de camiones las espera generalmente una mujer, la que llamamos nosotras madrota, y que las convence de que se vayan a su casa, que las va a ayudar, y hay una ingenuidad también en ese sentido, y las llevan y originalmente empiezan como a un trabajo doméstico, pero se vinculan con jóvenes que las cortejan. Y la mayor parte de las veces, ya sea que tengan un hijo con ellas o que las empiecen a meter en alguna adicción, y es la manera en que las retienen, ¿no? Eso, bueno, lo descubrí después en esto de no me digas que esto es fácil, pero no es por gusto, es esta primera exploración del tema
donde de alguna manera lo que nos interesa es encontrar a estas mujeres desde su perspectiva de mujeres, de personas, de sujetos de una historia que toman una decisión porque sus opciones y su realidad en términos económicos tal vez sea un poquito menos agresiva que si trabajaran en una fábrica. Y a eso me refiero con que controlan un poco más sus horarios. Hay como muchos mitos que nosotros tenemos en relación al trabajo sexual, ¿no? Y de ellas pueden de alguna manera acudir o no acudir. Claro, hay una gama que es peligrosa porque ellas se enfrentan solas al cliente, muchas veces tienen agresiones de los clientes. Y bueno, todas estas situaciones, ¿no? Son un poco esa parte del retrato de No es por gusto, hasta donde ellas nos quisieron confiar también. Ujú. Sí, se logra así una confianza bastante abierta, creo yo, en los temas tratados. Por ejemplo, recuerdo mucho esa historia de esta mamá que hace mientras prepara la comida para los niños y cuenta como los quehaceres de madre muy normal dentro del día y bueno, dice en la noche me tengo que arreglar y salgo a trabajar. Entonces, como a mí me pasó mucho que hice ese clic de que uno no concibe una cosa junto con la otra. Ujú. Eso es algo que me agradó mucho del film en sí, porque hizo conectarlo. Y uno no hace eso en la cotidianidad. Sí, sí, entenderlas como mujeres, ¿no? Exacto. Y sobre todo porque en general en Latinoamérica las maternidades son solas, son madres solteras, ¿no? Y también, por ejemplo, para nosotras, durante el corto, una vez que fuimos a grabar a casa de una de ellas, que había un hombre allí que nos sirvió el té, etcétera, y era su padrote. Y ahí nos dimos cuenta de nuestro propio mito. Es una relación, pues, amorosa de otro tipo de afectos, ¿no? No digo que no haya a veces violencia, golpes, control, eso sí existe también, ¿no? Pero también existe como una relación amorosa, a veces, con algunas, donde el padrote funge como alguien que medio las protege, ¿no? Claro. O hay un Mari, tercer padrote, ¿no? A veces, no es el padrote que es su pareja, sino es alguien que está fuera de eso, ¿no? más anexo a la cotidianidad de ellas, claro. Sí, o sea, a Y- veces hay quienes son sus parejas y no son sus padrotes. ah, Y a veces, digamos, el padrote o la figura de quien vive de ellas, a veces son taxistas o en los años recientes son mujeres también las que entran en este negocio del lenocinio, ¿no? Mari Carmen, y a través de los años, ¿tú volviste en algún momento a reencontrarte con estas mujeres Mira, a, a- a ver en qué están ahora? ¿O te las topaste por ahí en algún momento? Mira, generalmente en esa época además no había todo el tipo de comunicaciones que tenemos ahora, no había Claro. celulares, ¿verdad? Entonces era muy difícil verlas, solo porque era ponernos de acuerdo, ellas no tenían teléfono en la mayor parte de los Claro. casos. Sí me llegó a buscar Rebeca, sobre todo, y las llegué a buscar yo cuando el tema del VIH, a Ya. ver qué tanta información tenían, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahora, bueno, ellas generalmente por el tipo de vida que llevan, luego mueren muy jóvenes. Mm. Yo estoy en contacto con una organización que se llama Brigada Callejera, que es un grupo de trabajadoras sexuales que han logrado sentarse a negociar con el gobierno de la ciudad, solicitar ciertas cosas. Tienen un grupo de feministas que ha venido a apoyarlas, entre ellas está Elena Poniatowska,
Ya. está Marta Lamas, y entonces ellas han venido construyendo un hogar para la tercera edad, para mujeres trabajadoras sexuales de la tercera edad. Han venido construyendo como situaciones donde precisamente no vivan un entorno de tanta violencia desde la policía, ¿no? Y eso creo que ha mejorado, no digo que es muy bueno, pero ha mejorado la calidad de vida de ellas, porque en los gobiernos anteriores, pues eso, se les acusaba de faltas a la moral, ¿no? Y las metían de 36 horas a 15 días. Sí. En realidad, pues no funcionaba para nada, más que para quitarles el tiempo y hacerlas más pobres, ¿no? Entonces, eso es algo que ha ayudado un poco a modificar en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, en otros estados siguen existiendo zonas rojas, siguen existiendo zonas de mucha violencia, de policías que las explotan, en fin, ¿no? En la Sí, ciudad, con estos gobiernos recientes, ¿no? Que son más progresistas, sí ha habido una negociación, tan es así que hace como unos 8 meses o menos, Marta estuvo en una reunión junto con la líder de Brigada Callejera para ujú. que apoyaran sobre todo esta parte de la vida de ellas y de darles ciertas condiciones de acceso a la salud y etcétera, ¿no? Y eso ha funcionado bien. Mari Carmen, ¿y cómo fue el tema de contactar para poder grabar dentro de la cárcel? Porque hay varias imágenes que están ellas dentro de las celdas, están en las labores de limpieza. Justamente me quedo con una frase de una de ellas que dice, o sea, estoy acá metida 3 días y vuelvo a salir y bueno, tengo que reponer los 3 días que estuve sin trabajar Exacto. y llevarle comida a mis hijos. Sí, mira, la cárcel ahora ya desapareció la vaquita precisamente porque unos 2 años después del documental hubo una represión fuerte al interior de la cárcel y una de ellas murió. No Ya, de las protagonistas del ya, corto, pero sí de las mujeres que llevaban ahí. Ahora, el sistema, digamos, para nosotras fue explicarles qué queríamos hacer, por qué lo queríamos hacer, y nosotras íbamos cada 8 días a llevar una película a la cárcel. ya. Esto hizo que los custodios se acostumbraran a vernos cada 8 días. Ah, Nos ok. sentábamos a platicar un poco con la directora, que era esta señora ya grande, ¿no? Por eso nos caía mal la maestra, nos parecía muy clasista y está filmada con muy mala leche que tuvimos Sí, Tamés. se nota Este, ahí la intención. con muy mala intención de parte de Maru y mía porque nos caía muy mal. Y bueno, lo que sucedió es que se empezaron a acostumbrar tanto a vernos que empezamos a meter una grabadora. Era una grabadora negra, no era pequeña, pero como llevábamos el proyector y la película y poníamos una película que era lo que las convocaba y hablábamos de un tema, pues empezamos a grabar en audio las sesiones de esos encuentros que son muy interesantes porque están más libres ellas. Mm, Y ahí hay muchos comentarios que aparecen en la película grabados de esa manera. Luego, cuando ya fuimos a filmar, se suponía que no podíamos filmar a las mujeres, entonces como una cámara escondida la que está, como tenemos esas tomas, es el fotógrafo con la cámara casi a la altura de la cintura, no ujú. podía casi ver por el visor, pero más o menos calculó, y sí llevábamos un fotógrafo hombre. O sea, logramos después de todo ese tiempo ir convenciendo a la directora que nos dejara meter una cámara. Entonces nos autorizaron a poner el lugar vacío, no a filmarlas a ellas. Como Entonces, paneo esos del momentos, general del lugar. ahora, hay un momento en que sí fuimos a filmar a la trabajadora social, estaba ahí la chava, te digo, como
por la misma situación de que ya se acostumbraron tanto a vernos, que el último día entramos a esa parte que es donde la chava dice, ¿quién te golpea? Los policías. Y digamos, ahí la trabajadora social funge como la entrevistadora, porque nosotras se lo pedimos, que le preguntara por qué venía así golpeada. Y entonces Ya. filmamos esa parte, ¿no? Pero si te fijas, ella no es un personaje que aparezca mucho en la película. No, La filmamos ese día espontáneamente y nos autorizó aparecer, ¿no? Realmente fue con Rebeca y con las demás mujeres, ¿no? Con las que sí logramos mucha más cercanía, ¿no? Y luego también no se conocían, digamos, ella, que es la que conocemos como la talonera, que baila en una sala, que bailaba en un lugar de noche. ujú, A ella la conocimos también en la cárcel, pero era un lugar al que nosotras íbamos con los compañeros de la escuela a bailar. Era un antro de mala muerte, como decimos aquí. Y lo que acá también. nosotras, sí, digo, ahora ya es cada vez más complicado con todo el rollo del narco, pero en esta época no estaba tan fuerte. Y entonces nosotras íbamos y ahí la llegamos a volver a ver a ella. Ujú. Y yo ya hablé con ella como para que nos dejara entender y ver qué le pasaba. Y ella sí aceptó, por eso estamos, en ambos casos estamos en casa de ellas, ¿no? Pero Claro. aquí sí tenía una situación económica muy dura. Bueno, todas tenían una situación económica muy fuerte, ¿no? Pero ella vivía en la zona sur de la ciudad y se trasladaba todos los días al centro, bueno, no todos los días que había el antro que abría de martes a sábado, ¿no? En la tarde tomaba un camión que hacía alrededor de hora y media, 2 horas, y llegaba al lugar a donde iba a bailar, y lo que ella dice, hacer que el cliente tomara una botella, hacerlo gastar, ¿no? Para ella poder tener un ingreso. Sí, pues Entonces, ella es específica en los precios, recuerdo. sí, fue ganarse la confianza de ellas, que yo Sí. creo que fue lo más complicado y a la vez es lo más valioso del corto, ¿no? Sí, siento igual que es lo más valioso. Mari Carmen, quiero hablar también en general y yo creo que aquí igual estamos los que hemos querido participar en esta sesión, es saber también de tu trabajo y de tu trabajo. Tú te denominas una directora feminista, como me dijiste en nuestra reunión. Sí. Em, ¿Y qué significa esto para ti? ¿De qué forma tú lo estás mostrando a través de estos 42 años de trabajo? Sí, mira, bueno, te decía que no es por gustos de nuestros primeros trabajos escolares, pero cuando todavía yo hice algunos otros cortos en la escuela, también con esta visión que hablaban de problemáticas más cercanas, problemáticas de mujeres que decíamos son mujeres que tienen una tridimensionalidad, no son mujeres objetos, sino son sujetos de nuestras historias. Nosotras, digamos, estando primero en el colectivo y luego el colectivo como que se empezó a disolver porque Rosa Marta se fue a Nicaragua, Sonia se fue a Puerto Rico, quedamos Lupita y yo, que éramos las que más nos veíamos. Maru a veces la veíamos, a veces veíamos a Beatriz, pero no tan frecuentemente. Yo decidí cuando salí de la escuela fue el terremoto en la Ciudad de México, fue en 1985. El terremoto pues tomó una dimensión muy fuerte en la ciudad y yo decidí, junto con un grupo de compañeras, hacer algo desde mi profesión. Acababa de salir de la escuela y me incliné, había muchas problemáticas, ¿no? Estaba la caída de edificios, la pérdida de viviendas, los problemas de los hospitales que se cayeron en la ciudad, en fin. Y yo decidí enfocarlo a los talleres de costura que habían caído porque ahí había mujeres.
Entonces, No les pedimos un viaje a la luna, es mi primera película independiente, digamos que fue como un reto político. Yo me reconozco como una persona formada desde la izquierda, y entonces me interesaba mucho cuál era la situación de las obreras, que también ahí pues los patrones las abandonan, nada más recuperan su maquinaria, y no les pedimos, es una memoria de la lucha de estas mujeres, ¿no? Y de cómo de alguna manera construyen el primer sindicato independiente, ¿no? De trabajadoras de la costura. Es también una memoria del terremoto en México, y lo más impresionante es que en 2017, que volvió a haber un terremoto, aparecieron también talleres en las mismas circunstancias que en el 85, que también se cayeron y que te están hablando de una calidad de vida muy deteriorada de parte de las mujeres que trabajan ahí. Luego, bueno, ¿por qué decidí? Porque había como mucho trabajo de la representación comercial de las mujeres, ¿no? De cómo se representaban las mujeres en los medios de comunicación. Y yo, formada en una escuela de cine, pues decidí que había pocas historias que se aproximaran de esa manera a los temas que nos importaban a nosotras, ¿no? A las mujeres. Y bueno, ahí empecé a trabajar mucho con los grupos organizados, con las organizaciones civiles. Hice varios documentales en torno a la despenalización del aborto en México o la interrupción del embarazo. Hice varios documentales que mostraban cuáles eran las condiciones de las chicas más pobres que abortaban en condiciones pues muy graves y limitadas, donde les llevaba muchas veces la vida. Después empecé también a trabajar como en torno al cuerpo y a la libertad del cuerpo, y me topé con Laura Serrano, que era la campeona mundial de box en México, pero que no la dejaban pelear porque consideraban que era un oficio de hombres. Entonces hice del difícil oficio de los puñetazos. Después hice toda una serie sobre prevención de VIH y SIDA, enfocado más que nada hacia las esposas de migrantes, porque aquí empezó a haber muchas mujeres seropositivas que en un momento dado ni siquiera sabían cómo se habían infectado, porque la única relación había sido con el marido. Entonces, bueno, toda esta parte, mientras haces cada película, te implica una investigación, leer las condiciones, entender las causas, y claro, eso mismo me hizo que siguiera profundizando sobre diversos temas de cómo somos representadas y cómo somos también poco reconocidas. Y ahí, muchos años después, hice de Más vale maña que fuerza, que es un documental que mezcla la situación de las futbolistas y de las boxeadoras. Este documental nació porque a mi hija, que era una niña, le gustaba jugar fútbol y no había ligas femeniles, casi. Claro. Entonces, bueno, un poco en función de descubrir cuáles eran las condiciones de la liga femenil en México, que siguen siendo tremendas, ¿no? Entonces construimos este documental que habla un poco sobre el feminismo, la inequidad, la desigualdad, y que es un juego a partir de preguntas y de la situación tanto de las boxeadoras como de las futbolistas como heroínas de la historia. No quería siempre hacer historias de mujeres víctimas. Quería también hacer historias de mujeres poderosas, de mujeres que logran modificar su entorno, que se unen, que se reconocen. Eso para mí es parte del feminismo. Y Voces Silenciadas, que es sobre la historia de las periodistas y la represión a los periodistas, sobre todo en los años del priismo y el panismo, y en este caso de una periodista muy reconocida que es Carmen Aristegui,
y que en ese momento cuando la expulsan de la radio era porque generalmente denunciaba cosas muy fuertes, ¿no? Entonces yo trato de hacer un documental que habla a la vez de cómo ha sido la relación de los medios y el poder, ¿no? De cómo las mujeres indígenas no están representadas en el cine ni en la radio, ¿no? Y entonces, bueno, esas voces silenciadas. Y en el país de No pasa nada, fue como un salir un poco de mi rutina, digamos, porque te digo, había estado trabajando muchos temas fuertes también por el mismo tema del VIH, y de pronto empecé a escribir una comedia de sátira política. Le pedí a una amiga que era actriz y que tenía como una formación interesante que lo escribiéramos juntas, y nació esta comedia sobre la corrupción en México, pero mis personajes son también personajes femeninos, heroínas, que de alguna manera la mujer que tiene muchos recursos económicos, pero que se la pasa haciendo fantasías en video, que descubre que el marido le engaña, y que entonces un poco cómo ella logra, inclusive con la amante del marido, tener un cierto encuentro, y todas, la secretaria, la amante y la esposa, se vengan un poco de la situación de corrupción de él. Esa comedia, bueno, fue ya un largometraje grande, fue en 35 milímetros, fue muy complicada, sí tenía yo pues actores y actrices muy reconocidos, y creo que el cuadro actoral fue lo que más me interesó en términos de cómo pudimos construir este juego de risa y de sátira, pero también de la situación de México. Y pero también me confirmó que trabajar con los parámetros que trabajamos a veces en Latinoamérica, y más en esa época, como si fuéramos una industria hollywoodense de petate, les decía yo, me convenció que no me sentía yo también en la ficción con esos parámetros, porque siempre te tardas mucho en poder filmar, es muy complicado, ¿no? Cada proyecto te lleva 5 años levantarlo, y yo sí tenía una cierta urgencia de seguir contando historias de mujeres en documental. Ahí siento que es otro método, pero que yo soy más libre en esas narrativas. Entonces, bueno, regresé a hacer las series que hice en Juchitán, empecé a trabajar mucho sobre diversidades también, diversidades sexuales, y un poco a la par también entré a trabajar como profesora universitaria, porque obviamente como cineasta, pues no daba, tampoco da para mucho como profesora, pero por lo menos tenía yo un salario seguro, y eso me permitía cierta tranquilidad con ya hijos chicos, ¿no? Y bueno, un poco así fue que seguimos construyendo, formamos una compañía, mi compañero y yo, Leopoldo Best, que fue la que respaldó mucho de los proyectos, y lo último que hicimos, Polo y yo juntos, fue en 2014, hicimos una película sobre Alaí de Fopa, que fue la primera mujer feminista en México que creó una cátedra, no la primera mujer feminista en términos de historia, digo, está las luchas por el voto, están las soldaderas, hay muchas mujeres en la historia, pero me refiero a que hizo una cátedra universitaria sobre el tema de mujeres. Y además, Alaí de Fopa tenía una característica: ella fue poetisa, fue una mujer que siempre tuvo un programa de radio, el primer programa de radio como enfocado desde el feminismo del encuentro del 75 en adelante en Radio UNAM, que se llamaba Foro de la Mujer, y que ella lo empezó a hacer en 1975, y bueno, Alaíde, a sus 66 años, cuando va a Guatemala, con sus hijos involucrados, 2 de ellos ya en la guerrilla guatemalteca,
es desaparecida. Y bueno, Alaide era pues una persona que yo conocí en algún momento, pero además era como la amiga de mis amigas, ¿no? La amiga de Elena Poniatowska, que yo quiero mucho y que he sido muy cercana a ella. Y entonces, bueno, decidimos hacer este documental que se llama Alaide Fopa, la Sinventura. Esta serie de trabajos también, pues han sido muy marginales, ¿no? La distribución nos tenía muy invisibilizados, ¿no? Generalmente entrábamos a los canales universitarios, a los cineclubs, a toda una corriente que cada vez afortunadamente es un poquito mayor en México, pero que en esa época pues fue construirla también junto con el movimiento cineclubero en México, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, y ya ahora con el tema del internet sí decidimos, Polo y yo, como decimos, salir del closet y poner un canal de televisión, bueno, un canal de YouTube que nunca nos da las regalías debidas, pero es una manera en que sí se ve nuestro trabajo, ¿no? No, y que nosotros agradecemos muchísimo para poder acceder también estando tan lejos, físicamente por lo menos. Sí. Mari Carmen, bueno, nosotros llegamos a conocer el trabajo tuyo y del colectivo Mujer gracias al Festival de Cine de Valdivia del año pasado. Y para nosotros como cineclubes y para la Asociación de Cineclubes de Chile, que lo comentamos también en nuestros encuentros, fue muy provechoso y una sorpresa muy grata poder ver los trabajos de ustedes, poder además compartir con ustedes, porque ustedes siempre fueron muy amables y muy cercanas también para abrirse a la conversación. Bueno, ahí conocimos también a Marta, a Lupita también que andaba. Eso fue también, quería preguntarte en realidad en base a esa experiencia, ¿qué te queda del viaje a Chile? ¿Habías conocido Chile antes? Bueno, Valdivia es una ciudad muy bonita. Sí. No, Cuéntanos un poco de esa experiencia. no conocíamos Chile, solo conocíamos a muchas personas de Chile que vinieron exiliadas a México. De hecho, Ya, mi suegro le tocó recibir en el aeropuerto una familia, dos familias que ellos fueron al aeropuerto a recoger familias para traerlas a su casa, para que tuvieran un lugar donde dormir. Pero bueno, ¿qué pasó? Mira, por un lado el colectivo, que es algo que forma Rosa Marta Fernández. Cuando estamos en la escuela, Rosa Marta hace también la primera película en torno a la despenalización del aborto, que es Cosas de Mujeres, y luego hace otra película muy buena que es Rompiendo el Silencio. Entonces, cuando nosotras nos unimos ya con No es por gusto. Rosa Marta estaba terminando la carrera de cine y somos mucho a partir de la propia escuela que nos organizamos, porque generalmente no era fácil que nos apoyaran a hacer los temas que nos gustaban hacer, ¿no? Había, como te digo, ahora afortunadamente hay muchas chavas fotógrafas, pero en esa época casi no había mujeres fotógrafas, menos sonidistas, en fin. Entonces los propios compañeros de escuela fueron parte del apoyo y el colectivo se construye con esta idea de empezar a reforzarnos técnicamente y de poder discutir los temas que estamos trabajando y de formarnos políticamente. Entonces, un poco ese colectivo, pues duró casi 10 años. Rosa Marta se fue a Nicaragua, pero digamos, nos quedamos todavía, hicimos una película que se llamó Abordando la Frontera con Ángeles Tecoechea, hicimos Yalala, por supuesto, ya todas juntas como grupo de mujeres, ahí sí ya todos los roles técnicos eran femeninos. Y bueno, el colectivo nos seguimos viendo, sobre todo Sonia, Lupita y yo a lo largo de la vida, porque los hijos y todo, tenemos unas historias, a pesar de que Sonia se fue a vivir fuera, pues siempre venía en Navidades y Año Nuevo a pasar a mi casa y así. Y entonces, pues
a Rosa Marta se fue a vivir a Mazatlán, la veíamos de repente. Entonces Ya. Chile significó volvernos a reunir, Ay, qué maravilla. preocuparnos y ocuparnos de recuperar, digamos, nuestra propia historia. Hicimos ya pues un mail para subir allí en un drive todos los materiales. Cada quien tiene distintos momentos, ¿no? En este caso, tanto Rosa Marta como Beatriz, ya son más, ahora sí que más grandecitas que nosotras, y es un poco más complicado para ellas el tema tecnológico. Claro. Entonces, bueno, nosotras por la misma escuela, digo yo como profesora, igual Sonia, pues te tienes que ir actualizando, ¿no? Actualizando. Y entonces, todavía ha sido medio complicado, pero yo sí estoy muy agradecida con Raúl Camargo que de pronto decidió volvernos a visibilizar, porque en este país machín, pues casi nos borran. ¿Se acuerdan de nosotras el 8 de marzo en alguna universidad, no? Claro. Pero el resto del año, Nada. yo peleé mucho y de hecho logré varias veces en Cineteca armar retrospectivas de mi trabajo. Ya. Pero, por ejemplo, en un inicio hicimos una retrospectiva que abarcaba casi todos los trabajos de compañeras que además en ese momento muchas de ellas se decían no feministas porque era como leer feo, ¿no? Decían, no, Claro. yo no soy feminista, yo sí quiero a los hombres, y decíamos, pues nosotras también, ¿no? Eso no es feminismo. Pero bueno, ese tipo de situaciones actualmente están en otra conversación. Y entonces, digamos que, pues sí, hemos vuelto a establecer un contacto más frecuente. Hoy precisamente de la UNAM, que verdaderamente sí es una vergüenza que la UNAM no nos haya tratado de ver, porque yo siendo directora del CUEC traté de empezar a rescatar los materiales nuestros. Ya. Para mí era un poco delicado como funcionaria de la escuela, pues que no se viera como un ego trip. Entonces empecé más bien a rescatar lo de Rosa Marta y lo de Beatriz y a negociar un poco, porque teníamos un aparato en la escuela que nos permitía rescatar los materiales digitales y la mayor parte de los cortos de ellas eran del CUEC, ¿no? Pero no así el trabajo de Lupita. Lupita estudió en la Escuela de Artes de la UNAM, pero en la FAD, porque empezó siendo animación. Entonces había trabajos, por ejemplo, es primera vez, varios de los trabajos no los hemos localizado todavía, ¿no? Pero Sí, los recuerdo. trabajos que se hicieron dentro de la UNAM, sí busqué yo un poco que se rescataran cuando estuve dirigiendo la escuela, ¿no? Sí, bueno, Entonces, parte de eso fue a los que pudimos acceder allá en el festival. Por lo claro, menos 6 recuerdo. Cosas sí, de pues, mujeres, entre medio, vicios de la cocina. uh-huh. Sí, recuerdo haberlos podido ver. Mari Carmen, ahora desde tu visión de docente, ¿cierto? Me imagino que dentro de lo que tú enseñas también tienes esta visión hacia la identidad de género, lo que significa ser mujer en este siglo, en estos tiempos, como dices tú, con todo lo que significa con la tecnología, como ha ido avanzando, las redes sociales, estamos muy llenos, ¿cierto?, de información, pero al mismo tiempo un poco desconectados a lo mejor de nuestra realidad. ¿Cómo abarcas tú ese tema hacia tu alumnado? Bueno, mira, yo primero empecé dando clases en la Universidad Autónoma Metropolitana. La formación era básicamente, digamos, hacia el periodismo. Y entonces ahí sí me dediqué a impulsar, uno, que las mujeres filmaran, dos, que filmaran temas que fueran incluyentes. Es decir, sí nos llegaba a pasar que de pronto en una representación un alumno para mí tenía una visión muy homófoba y yo sí cuestionaba, porque las universidades públicas pues estamos inmersas también en los temas de derechos humanos. Claro.
Entonces, todo ese tiempo sí formé, y bueno, ahora varias de mis alumnas dicen que son feministas porque pasaron en Por el tu aula, escuela. ¿no? Porque fueron mis alumnas. Sí, yo hablaba mucho de eso porque inclusive a veces, y me pasa todavía con algunas, el hecho de que seas mujer les da como cierta incredibilidad cuando tú explicas algo técnico. Entonces les digo que esa es una deformación de educación, ¿no? Claro. Actualmente trabajo mucho en la maestría y eso es por proyecto. Y entonces generalmente la línea que yo manejo de investigación, que es la representación de las diversidades del cuerpo desde el feminismo, es una línea que eligen muchas veces que yo sea tutora. Por otra parte, en todas mis clases incluyo como la perspectiva de vernos también como mujeres creadoras. Y eso me ha llevado, a veces hasta alumnos decían, ay, ya que no hablen de las mujeres. Decía, no, pues es que han hablado mucho tiempo los hombres, llevan mucho tiempo hablando, ya nos toca emparejarlos, ¿no? Pero bueno, ahora sí me da gusto que muchos de los trabajos de mis alumnas están totalmente inmersos en el tema del feminismo. Es decir, acabo de asesorar un largometraje que se llama Ahora que estamos juntas, que Ujú. es sobre el acoso. Generalmente he asesorado documentales que tienen que ver con las identidades lésbicas, por ejemplo, que de eso hay muy poco material en México. Las Mm. propias mujeres militantes del movimiento LGTB, pues casi no se han involucrado en el cine. Entonces también eso me parece que es algo que vale la pena historiar, ¿no? Y dentro de eso he dado seminarios también de la imagen en la UNAM, que son un poco como el recorrido de la historia desde la perspectiva feminista y de las narrativas del cine mexicano feminista. Un cine que en su mayor parte se desarrolló dentro del documental, aunque hay algunas exponentes de la ficción, por ejemplo, Marisa Sistac, que fue nuestra compañera. Yo trabajé en algunas películas de ficción con ella, abordaba temas sobre problemáticas, por ejemplo, de violación o de aborto, pero en ficción. Y bueno, en general creo que actualmente sí existe un grupo fuerte de jóvenes mujeres cineastas. Bueno, ahí está Tatiana Hueso, ahí están una serie de exponentes en el cine mexicano que están ocupadas y preocupadas por los feminicidios. Hay una colega que yo estimo mucho, que de hecho varias de las mujeres que yo consideraba cineastas más reconocidas las contraté como profesoras en la universidad. Ya cuando dirigí la escuela de cine, también me causó mis escozores con los machines, porque estaba, sobre todo, no tanto porque sea la corporidad, no es tanto un tema de que haya hombres, sino el hecho de que las mujeres no estén impartiendo temas técnicos. Me parecía que era seguir construyendo esta narrativa de que no somos capaces. Entonces contraté una mujer que se llama Mercedes Porter, que es la especialista en manivelas, se llama en México, en todo el Ya. tema del movimiento, de la cámara, ¿no? A partir de la precisión. Es una Muy técnica técnico. bárbara, pero ella es tremenda. Y claro, fue un subidón y todos los chavos y chavas se fascinaron de tener esa Claro. clase y empezó un reconocimiento, y contraté una editora que es Mariana Rodríguez, y contraté a Alejandra Sánchez, que es otra directora que hizo Bajo Juárez, también feminista, y contraté a Lucía Gaja. O sea, me dediqué a A buscar. favorecer a mi cuota de poder que no había tenido en la escuela en casi 55 años. Wow. Habían 2 o 3 mujeres, enseñaban la mayoría producción, otras enseñaban arte, pero no tantas mujeres en dirección. Y fue también mi manera de influenciar, porque desde la palestra también cambias las cosas, desde la educación Claro. cambias las cosas. Entonces, bueno,
digamos que esos 4 años que fueron muy intensos, pues son profesoras que siguen dando clases y que son mujeres que todavía están más jóvenes, que están filmando, o sea, yo creo en el relevo educacional y me parecía importante que ese relevo tuviera una visión feminista. Entonces, bueno, esa ha sido mi visión en términos políticos, ¿no? Sobre todo. No, maravilloso. Mari Carmen, bueno, te comento que nos acompaña ahí entre el público Cinema Miravalle, que es un cineclub, ¿te acuerdas que te comenté? Un cineclub con el que pudimos compartir en un encuentro, es un cineclub mexicano, y ellos nos escriben ahí que cuenta con nuestros cineclubes para la difusión de lo que consideres conveniente. No sé si a lo mejor quisiera abrir micrófono para poder compartir. Yo estoy al debe, Mari Carmen, con mi trabajo, que era enviarte el listado de los cineclubes mexicanos con los que pudimos compartir el año pasado en distintos encuentros entre la Asociación de Cineclubes de Chile y Cineclubes de México, que fue una actividad también bastante cooperativa y que nos ha ayudado también a formar estos puentes de comunicación y de información y sobre todo difusión también. Estamos Claro. al debe ahí un poco con lo que nosotros realmente podemos hacer con esta tecnología, el hecho de poder estar compartiendo esta reunión desde distintos lugares geográficos, tenemos que verlo como la gran ventaja. Así Claro. que no, me dice que no puede activar el micrófono, pero que nos deja muchos saludos y felicitaciones. Sí, como dije, yo estoy al debe. Mari Carmen me mandó la tarea de enviarle el listado de los cineclubes para justamente trabajar en lo que es la difusión. No sé si hay alguien de los participantes que quiera hacer una consulta, alguna pregunta. Como dije también, Mari Carmen, esta sesión va a estar grabada, muy probable que se pueda compartir el link también. Te voy a compartir el link cuando ya esté subido en nuestro... También tenemos un canal de YouTube, pero lo mantenemos un poco más discreto. Nuestras sesiones son un poco más largas, pero obviamente también estás invitada a revisar. Gracias. Mari Carmen, no sé si, bueno, como dices tú, nos acordamos para esta fecha importante, el 8M, que para Chile también, tú sabes que es muy importante. Mañana también hay fijadas distintas marchas a nivel de las ciudades capitales de cada región. Hay una marcha bastante grande ¿cómo se llama? Convocada para mañana a eso de las 6 de la tarde allá en Santiago. Acá las marchas van a aparecer más o menos ahora. ¿Qué significa para ti hoy en día, después de esta pandemia horrible que pasamos, de todo lo que hemos vivido, llegar a este 8M, este 2023? Pues me parece que es un reto. En el caso del movimiento mexicano, creo que es importantísimo que exista un diálogo, o sea, hay distintas aproximaciones, hay distintos feminismos. Yo creo en un feminismo incluyente. Últimamente hay una discusión muy fuerte porque hay feministas que consideran que no se incluya el movimiento trans. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si estamos cuestionando los roles y las maneras en que la sociedad nos ha construido culturalmente, incluye necesariamente la diversidad y la decisión propia o la decisión en torno al placer y la visión de cada quien. Por otra parte, creo que este 8M en México también tiene una serie de connotaciones importantes. Si bien con este gobierno hemos logrado avanzar en varios estados en términos de la despenalización del aborto, faltan muchos todavía. Hay 32 estados en México y hay 9 estados que ya tienen despenalizado el aborto. Por otra parte, creo que, como siempre en el movimiento, esta marcha significa nuevamente mostrar una demanda permanente que creo que nos unifica a todos en contra de la violencia y los feminicidios. En México es gravísimo ya el nivel
de mujeres que desaparecen o que son asesinadas por sus parejas. Y bueno, yo hice durante la pandemia un pequeño corto que se llama Las Irreverentes Feministas, que era a la vez, o sea, como cuando estuve dirigiendo la escuela no puedes dirigir una película, porque pues, eres funcionaria y no puedes Obviamente. estar en dos niveles. Entonces había dejado de filmar 4 años y regresé haciendo un pequeño corto que era una reflexión sobre el tema de la academia, cómo nos reuníamos en webinars, discutíamos las historias de las mujeres, cómo aumentaba por otro lado la violencia, las desapariciones, ¿no? Que es una de las líneas de este pequeño cortito, y cómo en nuestra vida cotidiana, aunque seamos activistas, también de pronto tenemos una mujer que llega a nuestra casa y nos apoya en el trabajo doméstico, y es una trabajadora doméstica que no tiene derechos. Entonces aquí se ha empezado a construir una serie de leyes que las han impulsado las propias feministas que están en el Senado o en las cámaras para reconocer el trabajo doméstico con todos los derechos que esto implica. Pero también sabemos que las mujeres más pobres son las más vulnerables. Pues un poco es como una especie de tutti frutti este corto, por eso se llama Las Irreverentes Feministas. Quise hacer como una pequeña revisión histórica de las olas de los feminismos, entonces tengo juegos con las propias marchas, las fotografías, las demandas de las chavas actualmente, la rabia que la entiendo desde esa perspectiva, el pintar los monumentos que se ofenden aquí mucho, pero se deben de ofender porque si no, no las ven. Entonces me parece que si bien es cierto que la derecha también ha tratado como de tomar estos discursos y como de hacerse pasar por feministas, pues nunca han apoyado las leyes que favorecen las libertades de las mujeres. Al contrario, la mayor parte de las leyes que favorecen las condiciones de vida están desde el lado, desde la propuesta de la izquierda. Entonces, aunque es una izquierda neoliberal, como decimos aquí, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, también como hay una serie de temas de las migraciones, de las mujeres que migran, ¿no? Entonces, yo veo este 2023 pues con muchas pulsiones, porque aquí ya el próximo año es el cambio de presidente. Ya. Y siento que nuestro presidente tiene esa desgracia, le falta entender el feminismo. Todo lo demás ha estado bastante mejorcito, pero no entiende nada de feminismo. Entonces, bueno, ha sido una labor, a pesar de que su gabinete es mayormente femenino, dentro de su propio gabinete no todas son feministas, porque el hecho de ser mujer no te vuelve feminista, como el hecho de ser hombre no te vuelve antifeminista. Hay hombres feministas y hay hombres que tienen esta narrativa también. Entonces, bueno, un poco creo que va a ser una marcha muy nutrida como fue la del 2020. Esta marcha también tiene esa característica de un grupo que se ha infiltrado, que le llamamos el Bloque Negro, y que es un típico grupo distractor, porque las demandas que se llevan contra la violencia, todo, se diluyen en los medios, en las apariciones de estas mujeres que no están pintando un monumento, que eso es lo que dicen las feministas, sino que están destruyendo un escaparate, poniendo una bomba molotov, haciendo una serie de cosas que yo sí considero violentas. Yo considero, por ejemplo, Claudia Sheinbaum ha decidido que las marchas del 8M estén custodiadas por mujeres policías. Y son mujeres trabajadoras, madres, como nosotras. No hay por qué agredirlas. Entonces, eso ha venido generando un pacto en ciertas áreas del movimiento, pero todavía le falta. Y bueno, yo iré mañana a la marcha con las que ya tenemos más años en esta historia y que éramos 100 y nos encanta que ahora sean miles, ¿no?
pero no, iremos siempre vamos con un poco esa preocupación de la violencia. Bueno, en base a tu conversación, yo creo que nos reconocemos bastante también, ¿no? No hay mucha diferencia entre la realidad mexicana, al parecer, con la realidad chilena. Compartimos mucho, yo creo, de un poco de la cultura social, de la idiosincrasia y también a nivel político. Sí. Recordemos que política no solamente de qué lado estás del pensamiento, sino que en cómo nos comportamos nosotros dentro de esta sociedad. Exacto. Así que bueno que tengamos bastante en parecido, y también qué malo que tengamos bastante en parecido también. Pero creo que Claro, la visión que presentas tú es más o menos lo mismo que nos preocupa a nosotros hoy en día acá en Chile. sí. Mari Carmen, mira, para ir cerrando y agradecer primero tu tiempo, tu entrega en esta conversación que has tenido con nosotros. em, bueno, nos decías que tenías este corto que entiendo que ya está listo, está en proceso de postproducción. Mira, ¿Cómo? en realidad yo decidí, porque pues no iba a concursar con mis alumnas en los festivales, yo ya estuve en muchos festivales, yo decidí sacarlo en los 10 días por el activismo contra la violencia en México. Ya. Y ahí se estuvo exhibiendo en algunos lugares. Este es un corto que todavía no se exhibe tanto. Déjame ver si puedo compartir un poquito el tráiler para que se Sí, den por idea. supuesto. Y bueno, este cortito es parte del trabajo que es el más reciente, que fue también como una manera de volverme a empapar, ¿no? De estar, aunque siempre te estás actualizando y siempre estás aprendiendo, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner Sí, compartir compartir, pantalla exacto. para que es el tráiler nada Sí. más, es una cantante mexicana, a ver cómo se oye. Y creo que habría que compartir audio, Mari Carmen. Ah, ok, déjame ver cómo es Sí. esto. Este, Ahí mismo en compartir pantalla, creo que al ladito está como compartir audio. a ver, déjame. Es que dice pausar compartido, pero no veo yo, según yo estaba compartiendo audio. En opciones avanzadas de la función compartir podría ser. Bueno, aprovecha de saludarte Mauricio, que nos acompaña, dice: felicitaciones para Mari Carmen, me gustó mucho su documental, admiré a aquellas mujeres. Gracias. Pues déjame ver. Tú dices Sí, que no hay hay uno que problema. se llama funciones, es que pausar el uso, anotar. Acá debe estar. Y para ver si podemos compartir audio, si no en opciones de vista. Claro, como no Compartir lo... sonidos del equipo, ahí lo voy a poner Ahí a ver está. si se oye. Y este es un poco agudito, me dice si está muy alto, ¿sí? Ya, Es el tráiler nada más. ok. No sé si se va a ver mi. Ahí. Sí, se escucha. Se busca ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo, negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Que vivas se las llevaron, vivas las queremos, porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Se buscan y se buscan por cientos, y la ausencia más agresión.
Eso Ahí sí, está tráiler. Mari Carmen, muchas gracias por compartir. Y vuelvo a repetir, ¿ah? Se comparten vivencias ahí, leemos los mismos carteles que leemos en nuestras protestas. Qué triste y qué importante a la vez es Sí, que nos una el mismo sentimiento, Mari Carmen. claro, pues sí es un acto político. Tiene que haber, de parte de los gobiernos, procedimientos más claros, por ejemplo. Ese es un tema en Latinoamérica en general, ¿no? En el momento en que está la desaparición, pero también en los momentos posteriores y en la violencia. Aquí se han generado en la ciudad algunas cosas, pero no operan como desearíamos, ¿no? Claro. La Unión Europea tiene como una serie de candados para los funcionarios que hacen que se tengan que responsabilizar por cada caso. Eso nos hace falta aquí. Hay mucha impunidad a veces. Mari Está, Carmen, sí, queremos agradecer la confianza en realidad y bueno, tu disposición para compartir con nosotros tanto tu visión de directora feminista como también tus vivencias al realizar el tremendo documental que agradecemos mucho que hayas podido compartir con nosotros. Florencia escribe ahí felicitaciones a esta valiente mujer que desde su mirada trabaja por una conciencia más humana que considera todas las miradas en pro de un bien común. Gracias, Mari Carmen. Ay, pues muchas gracias a ustedes y sí, síganos invitando para ir mostrando. Por Y supuesto. queremos ver más cine chileno. Antes llegaba mucho, ahora llegó 1976 a México y llega lo del Maite ¿La Alberdi. Sí, la vi en viste, el festival, la vi en en el Valencia, festival? Sí. pero ahora está en la Cineteca aquí en México, así que le he recomendado mucho. Y Sí, y sí creo que, bueno, estuve de jurado en el fondo en Chile, ya. vía internet también, en el último jurado de John, y sí vi mucho esa pulsión, esa preocupación que me dio gusto sobre revisar la historia y los años de la represión fuerte en Chile. Así que pues Sí. sí, hay que seguir contando nuestro lado de la historia. Eso, maravilloso, Mari Carmen. Te mandamos mucho cariño, un abrazo. Bueno, ya tenemos nuestros contactos, así Claro, que hay sí que, es muy probable que te pidamos una colaboración más adelante, a lo mejor para un pequeño ciclo, poder seguir viendo tus trabajos, poder contactar también con el resto del colectivo y ver los otros trabajos también. Y como dije, tengo tarea de mandarte el listado de los cineclubes de México. muy bien, pues muchísimas gracias y a Cinema Miravalle le puedes dar mi mail para que me contacten, Por ¿no? supuesto, va al correo entonces. Muy Mauricio bien. dice, ojalá que las mujeres sigan empoderadas en México como en el documental. Sí, por lo menos en documental ya hay varias empoderadas, lo que nos Eso ha es bueno. gustado. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo grande y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta sesión especial. Si no, a quienes nos estén viendo diferido, un abrazo grande y nos estamos viendo. Muchas gracias. gracias, adiós. Adiós, Mari Carmen. Gracias a todos. Gracias.